con un diputado de origen radical, Miguel Base. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rusi te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de lo que dijo? No, bueno, la verdad es que me parece que el presidente busca todo el tiempo generar impactos en la sociedad, digamos. Me parece que el discurso está más orientado a eso, a producir un impacto en la sociedad, a generar un efecto en la comunicación que a otra cosa. Porque, en definitiva, trató de plantear algunas cuestiones como grandes descubrimientos de su parte, cuando en realidad son cosas que venimos discutiendo en la Argentina hace mucho tiempo. Claro. Por un lado, primero, tengo que decir, bueno, bienvenido al diálogo, porque él fue precisamente el que trató de imponer a través del DNU y a través de la ley Bases, esta que envió al Congreso, trató de imponer su voluntad, la voluntad del gobierno, sin considerar en lo más mínimo justamente el planteo, la requisitoria de diálogo y de intercambio de ideas que se le hacía desde la oposición, de distintos sectores de la oposición. Con razón, porque un gobierno lo que debe de hacer es justamente tratar de armonizar intereses en la sociedad, tratar de llegar a acuerdos que permitan resolver los problemas. Claro. Bueno, Milei intentó hacer todo lo contrario y como fracasó en eso, obviamente fracasó, por eso terminó retirando la ley de bases de la Cámara de Diputados. Por más que él intente hacernos creer o hacerle creer a la gente otra cosa, lo cierto es que le fue mal en el tratamiento de esa ley, porque era absolutamente insostenible el proyecto, y bueno, ahora plantea el tema del diálogo como si fuera una iniciativa propia, cuando todos sabemos que es respuesta de ese fracaso. Y después hay otras cuestiones. Él plantea, por ejemplo, el tema de la renovación sindical. Bueno, yo creo que hay temas que hay que discutir, obviamente, pero los radicales, por ejemplo, venimos planteando el tema de la renovación sindical, de la democratización del sistema gremial desde hace 40 años. Ustedes recordarán el fracaso de la ley Mucci, el proyecto de Raúl Alfonsín, que por supuesto no digo que haya que hacer eso ahora, pero digo, es un debate abierto en la política argentina ya desde hace mucho tiempo, así que no descubre nada Milei planteando ese tema. O el tema del financiamiento de la política. Bueno, la verdad es que si abrir el financiamiento de la política o abrir el financiamiento de los partidos políticos a los sectores privados para que puedan ingresar sectores que, por ejemplo, están vinculados al narcotráfico sin ningún tipo de control, a mí me parece que lo que hace es justamente desnaturalizar el sistema político, el sistema de partidos políticos en la Argentina, que hay que cuidarlo y resguardarlo, más allá de la opinión, de mi punto de vista, equivocada que tiene Milei respecto a estas cosas. Por supuesto que estamos de acuerdo en otras cosas, pero estamos de acuerdo muchos en esas cosas. Por ejemplo, que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que tratar de evitar los gastos del Estado que son superfluos, que no son necesarios, que hay que tratar de tener un Estado eficiente que dé respuestas, pero también es cierto que necesitamos un Estado que garantice salud, que garantice educación, que garantice desarrollo económico de manera tal de terminar con la pobreza en la Argentina. Y esto no es lo que plantea Milei así. ¿Sabe lo que pasa, Base? ¿Sabe lo que pasa? Que él plantea, por ejemplo, el Pacto de Mayo, que para llegar al Pacto de Mayo tiene que estar firmado o el DNU o la ley ómnibus o algo, con lo cual te está extorsionando. Y en ese famoso Pacto de Mayo no se habla ni de jubilado, no se habla de salario, no se habla de industria, no se habla de desarrollo económico, no se habla. Se habla de sometimiento. Claro, por eso digo, a mí me parece, hasta acá, la verdad es que Milei se hizo una campaña con manifestaciones impactantes, esto de la dolarización, cerrar el Banco Central, la casta, etcétera, etcétera, pero con muy pocas propuestas serias. Esta es la verdad, más allá de que algunos pretendan disfrazarlo de otra cosa, incluso algunos medios que pretenden permanentemente disfrazarlo de otra cosa. No hubo una propuesta seria de gobierno de parte de Milei, por lo menos en temas que hay que resolver en la Argentina, y él sigue trabajando de esta manera. Ahora, lo único que ha logrado hasta acá, desde mi punto de vista, es reducir el déficit fiscal sobre la base de
obviamente la licuadora, digamos, sobre la base de licuar las jubilaciones, los sueldos del Estado, digamos, las obligaciones del Estado. Así que allí hubo una reducción del déficit fiscal sobre la base del esfuerzo de la gente, en definitiva, fundamentalmente de los jubilados, por ejemplo. Y después lo otro es reducir la inflación sobre la base de la recesión, porque la verdad es que si se está frenando la inflación es porque existe una recesión y un estancamiento de la economía que hace que la gente no pueda consumir y entonces empiezan a bajar los precios. Ahora, todo esto, estas dos cuestiones, tienen, perdón, con esto termino, tienen, obviamente no son sustentables en el mediano plazo, digamos. Si él cree que va a seguir bajando la inflación con recesión y bajando el gasto del Estado con licuación, bueno, me parece a mí que está absolutamente equivocado, ¿no? Usted se nombra la provincia de Buenos Aires, hay datos terribles, muchos chicos de la escuela privada pasaron a la escuela pública. En Córdoba, por ejemplo, casi 16.000 pibes fueron de la privada a la pública. Acá en Buenos Aires, 3 millones de personas dejaron la prepaga y la obra social para ingresar al hospital. Y esto sigue, ese es el tema. No es que terminó acá y mañana mejora todo. Calculamos que por lo menos todo este año va a ser terrible, y teniendo en cuenta cómo es la personalidad de este muchacho que ocupa el sillón de Rivadavia, ¿qué quiere decir esto? Todos los días te da una mala noticia, te hace vivir en un clima de angustia. ¿Vos creés que Milei completa el mandato? No el espacio, Milei. No sé, la verdad es que no sé. Yo, por un lado, espero que sí, para que no se produzca ningún tipo de problema, digamos, de desequilibrio institucional, que siempre en la Argentina son muy malos, ¿no? Así que me parece que ojalá tuviéramos a lo mejor otro sistema, un sistema parlamentario a lo mejor nos permitiría resolver estas cuestiones de otra manera, pero con el sistema que tenemos hoy podemos llegar a tener una crisis. Por eso yo sinceramente espero que sí, pero espero realmente que asuma, aunque no tengo demasiado optimismo en esto, porque lo veo enfocado en un discurso de derecha recalcitrante y realmente encaprichado en ese planteo, incluso orgulloso de hacer ese planteo a nivel internacional. La verdad es que a nivel internacional se junta con lo peor que existe desde el punto de vista ideológico. Así que me parece que estamos en una situación muy, muy complicada. Yo lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos que generar una alternativa distinta, seguramente desde la política, desde todos los partidos políticos, el radicalismo, el peronismo, todos los partidos políticos, y yo soy muy crítico de la gestión kirchnerista, porque creo que hicimos cosas que terminaron haciendo que este señor llegue a presidente de la República. Seguro. Bueno, creo que tenemos que replantearnos todas estas cosas, pero la Argentina necesita un proyecto diametralmente opuesto a este. Me parece que nosotros tenemos que apostar seriamente a la inversión en educación, seriamente a la producción, a apuntar a la inversión y a la exportación, generar trabajo, agrandar la clase media y reincorporar a la clase media la gente que dejó de ser clase media y pasó a ser clase media baja o incluso clase baja, terminar con el hambre y la desocupación, que la verdad es que es una situación dramática en el país y que nos tiene que avergonzar a todos, ¿no? Seguro. La última, cortita y al pie, Miguel, DNU, ¿cuál es tu opinión? No, creo que hay que derogarlo. Creo que el Congreso debe derogarlo, debe oponerse terminantemente, darle el DNU a Milei es darle mucho más poder, un poder que no corresponde que tenga el presidente de la República, pero además desde mi punto de vista, en este caso sería un peligro para el país, ¿no? Miguel Base, diputado nacional, mandato cumplido. Gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. No, gracias a ustedes, al contrario, muy amable.